Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy vamos a ver números cuánticos, que este sí es un capítulo sumamente importante para lo que es la parte más cuántica para la química. Esto es algo que dentro del área de las ciencias químicas siempre tenemos que saber. Son conceptos que van a estar durante toda la carrera de la química, por lo menos. Todo lo previo a esto, de los capítulos 7 inicialmente hasta el 7,5, son capítulos introductorios y la verdad que estos no quedan muy claros cómo es que estos van avanzando para darle contexto a lo que es la cuántica más adelante, ya que los capítulos anteriores a estos tienen uno los puede profundizar en capítulos específicos de mecánica cuántica, que son libros que tienen, no sé, 2000 páginas solo para hablar del átomo de hidrógeno. Son una cosa horrible. Y la verdad yo cuando estudié esto de los números cuánticos y cuando cursé el ramo de introducción a la mecánica cuántica, eh, se habla un poco de esto, pero no se abarca con la profundidad que quizás lo abarca el libro, así que yo menos lo voy a profundizar. Lo que sí es algo que hay que saber sí o sí y que nos va a perseguir eternamente, ya que en cursos como orgánica, inorgánica, son cosas que están presentes y que nos van a servir para muchas cosas, que son los números cuánticos. Bueno, de aquí en adelante es la parte importante de la mecánica cuántica que nos interesa. Números cuánticos. Tenemos tres números cuánticos principales, los cuales nos van a servir a nosotros como químicos para poder modelar lo que son justamente los modelos, los orbitales atómicos. ¿De dónde salen estos famosos números cuánticos? Los números cuánticos se derivan de la solución matemática de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Bueno, y claramente después la mecánica cuántica va descifrando eh, mm, todos los otros números cuánticos. Falta un número cuántico que vamos a ver adelante, pero principalmente se derivan de la ecuación matemática de Schrödinger y el orbital molecular. Un Lo que hacen estos números cuánticos, estos tres primeros números cuánticos, son describir los orbitales atómicos e identificar los electrones que están dentro de estos orbitales. Ya un cuarto número cuántico es el número cuántico de spin, que es un cuarto número, el cual describe el comportamiento del electrón. Y con estos cuatro números en completo nosotros podemos describir el orbital molecular y dónde se encuentra el electrón, que en definitiva sería como describir el átomo completo, por así decirlo. El primer número que nosotros tenemos es el número cuántico principal. Número cuántico principal, el segundo es el número cuántico de momento angular y el tercero el número cuántico de momento cuántico magnético. Y el cuarto, como ya lo había dicho, es el número cuántico de spin, que describe el comportamiento del electrón. Vamos con el primer número cuántico entonces, que es el número cuántico principal, que se denota con la letra n. Ya habíamos hablado un poco acerca de esto en el capítulo anterior. El número cuántico principal puede tomar valores de 1, 2, 3 y así hasta un infinito, entre comillas. Principalmente nosotros en química trabajamos, no sé, máximo hasta el 12, ponte tú. Difícil que nosotros veamos el número cuántico 20.000, ¿ya? ¿Con qué está relacionado el número cuántico? Se relaciona directamente con la distancia promedio del electrón al núcleo. Por lo tanto, a mayor n, ya después no voy a decir número cuántico principal gigante, voy a decir n, a mayor n, mayor es la distancia entre un electrón en un orbital respecto al núcleo. ¿Ya? Entonces, ¿esto cómo lo veíamos en los otros ejercicios? Nosotros decíamos, bueno, aquí está el núcleo, aquí va a estar como el primer nivel, entre comillas, para que se entienda. N igual a 1. Pero más lejos del núcleo, mayor distancia, va a haber un n igual a 2. Y así sucesivamente. Creo que este es el bosquejo con el que se puede identificar, solamente entendiendo el número cuántico, a qué se refiere con la distancia. Pero ya vamos a ver que esto no es del todo completo, ¿ya?
¿Por qué no es todo el completo? Porque nos faltan, uy, que estamos hablando mal, nos faltan otros números cuánticos. ¿Cuál? El número cuántico de momento angular, L. ¿Ya? Esto es una L. La L expresa la forma del orbital. La forma, ¿cuál es su estructura? Los orbitales ya no son así como se había dicho en el modelo planetario, sino que tienen formas. ¿Y cómo son esas formas? Bueno, van a depender del L. Los valores de L, que puede tomar L, van a estar estrechamente relacionados con N. ¿Ya? Ojo, aquí no se me vayan a confundir. L, momento angular, tiene que ver con la forma del orbital. Forma, forma, forma. Voy a aquí. Forma. Y después, el momento angular L depende de N, o sea, depende del momento, o sea, del número cuántico principal. Entonces, L tiene todos los valores enteros posibles entre 0 y n-1. ¿Qué quiere decir esto? Entonces nosotros vamos a colocar el primer n. Acuérdense que n parte del 1 hasta números positivos. ¿Por qué no puede ser 0? Porque si n fuera 0 quiere decir que ese orbital está ahí mismo como en el núcleo. Por lo tanto, n igual a 1 va a ser n-1. Por lo tanto, o sea, n igual a 1, usando la expresión que está acá, n-1 va a tener que ser igual a 1 menos 1, eso es igual a 0. L, entonces, es igual a 0 cuando n es igual a 1. Cuando L es igual a 0, nosotros denominamos ese orbital como un orbital S. Nosotros ya habíamos visto que un orbital S, bueno, no sé si lo habíamos visto, pero estoy seguro que he hablado un par de veces acerca del orbital S. El orbital S es como una pelota. Bueno, no me quedó tan perfecto, una pelota. Pero ese es un orbital S. Nivel 1, L igual a n menos 1, como n es 1, 1 menos 1 me da 0, por lo tanto L igual a 0. ¿Cuál es la primera forma que va a tener ese orbital? Va a ser de una pelota o de un orbital S, que nosotros vamos a denominar. Cuando n es igual a 2, n, bueno, acuérdense que es de 0 hasta n menos 1. Como el n tiene solo 0, bueno, no avanza, es solo 0. Para n igual a 2, nosotros ocupamos la expresión desde 0 hasta n menos 1. Por lo tanto, va a tomar valores de 0, o sea, L igual a 0, y además 1. ¿Por qué? Porque 2 menos 1 es 1. Y como los L van de todos los valores enteros positivos desde 0 hasta n menos 1, entonces va de 0 hasta 1. ¿Quién es 0? Ya vimos que 0 era el orbital S, que era una pelota. ¿Y quién es P? P es el orbital, bueno, 1, perdón, es el orbital P, que el orbital P tiene la forma como de unos fideos, de esta manera. Por lo tanto, ahora me sirve esta información. Entiéndanse que aquí en el nivel 2 hay dos orbitales. Hay un orbital en forma de pelota y hay un orbital, bueno, hay orbitales de forma como de fideitos, donde en estos orbitales está contenido el electrón. Por aquí debe estar el electrón, no sé dónde, pero debiese ser en esa región. Entonces fíjense que ahora yo tengo un n igual a 1, donde va a haber una pelotita. Pero en el n igual a 2, también va a haber otra pelotita. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta pelotita, o sea, o este orbital, ese tiene que ser necesariamente más grande, estoy aquí exagerando un poco para que se entienda, pero tiene que ser más grande que el orbital S del nivel 1. Porque habíamos dicho anteriormente que el nivel 1 tiene que ver con la distancia entre un electrón y el núcleo. Por lo tanto, nivel 2 contiene dos orbitales, S y P, o sea, L igual a 0 igual a 1, y como el S está más lejos que el núcleo, porque es un n igual a 2, es más grande este orbital. ¿Ya? Fíjense en esas diferencias.
Bueno, haciendo una breve pausa, los dejo invitados a que se suscriban, a que le den like al video, a que comenten algo si se perdieron algo, algo que les sirva, algo que les haya llamado la atención. Lo invito a seguirme en Instagram, donde voy a subir 3 posts explicando, como compartiendo esto de manera más clara, con dibujo, etcétera. No los mismos que estoy escribiendo acá, sino otros ya sacados de Google con una escritura más linda, para que vayan a verlo, quizás les sirva, o quizás para que vayan estudiando o lo puedan compartir también, que a veces igual es bueno aquí como estudiando cuántica, o por fin pude entender esto y lo suben a su historia. Así que eso, por favor, un like, vayan a verme la historia en perspectiva-molecular, me pueden encontrar. Dicho esto, seguimos. Para un n igual a 3, vamos a partir que vamos a tener L igual a 0, porque siempre partimos del 0. Fíjense que n igual a 3 va a ser un 3 menos 1, esto va a ser 2, por lo tanto va a partir del 0, del 1 y del 2. Por lo tanto, el nivel n igual a 3 va a tener un orbital s, o sea, claro, un orbital s, un orbital p, y además va a tener un nuevo orbital que es un orbital d. Va a ser 0, 1, 2. Y así sucesivamente hasta el famoso orbital F. El orbital F, la verdad es que es hasta donde yo sé, no sé, en el libro aparece orbital G, yo no conozco ningún orbital G, yo solo conozco hasta los orbitales F. Y N igual a 4. En química, yo no sé en física teórica quizá trabaje en esto, nosotros para ciencias químicas, nosotros trabajamos máximo hasta los niveles que tengan orbitales F. Ya, el orbital más complicado que vamos a ver es el orbital F. De hecho, para las carreras que no son química pura, ustedes ni siquiera van a ver el orbital F. Solo van a saber que existen los orbitales D, pero más allá de profundizar acerca de estos orbitales D y los complejos ligando y etcétera, 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 ni siquiera lo ven. Así que no se calienten mucho, hay que entender un poco de dónde salen estas expresiones, de dónde salen estos orbitales y con qué números están relacionados. El conjunto de orbitales iguales, de igual n, nosotros lo llamamos niveles o capas. Niveles o capas. Y los orbitales que tienen igual n y L son subniveles o subcapas. ¿Por qué les digo esto? Porque para que se entiendan, en este capítulo hay full conceptos nuevos. O sea, hay conceptos de momento angular, cuántico principal, n, L, orbital, y la letra de los orbitales, sus correspondientes valores. Y más encima se le agregan dos conceptos más. Un nivel o un subnivel y una capa o una subcapa. Vamos a ver esto con un ejemplo. Por ejemplo, para el nivel 2 pasamos por dos subniveles diferentes. L igual a 0, L igual a 1, que ya lo habíamos visto acá. N igual a 2 es el nivel. Para ese nivel nosotros teníamos un L igual a 0 y 1. Porque acuérdense que aunque este n menos 1 me dé 1, la expresión es que el L toma todos los valores enteros posibles desde 0 hasta n menos 1. No se los vaya a olvidar eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que los valores permitidos para el nivel 2 son L igual a 0, 1, nada más. Por lo tanto, n igual a 2 va a tener L igual a 0, 1, y eso qué quiere decir que vamos a tener un nivel 2S y un nivel 2P, que son sus subniveles. Yo diría que esos son los números cuánticos que más se habla, por lo menos en química. El tercer número cuántico es el número cuántico magnético, el ML. El ML describe la orientación del orbital en el espacio. O sea, dónde está ubicado este orbital. Porque, por ejemplo, bueno, el orbital L igual a 0, que dijimos que es el orbital S. Orbital S, yo les dije que era una pelotita. No se preocupen mucho si no van entendiendo esto, porque después hay un capítulo solamente de orbitales atómicos donde nosotros vamos a ver su estructura y yo les voy a poner ahí unos dibujos más lindos
que los que estoy haciendo, la verdad. Que quizás puede que le entiendan que es un poco más de geometría, más de ver figuras. Ya, L igual a 0, orbital S. Y esto es una pelota. Entonces, una pelota, una esfera, no tiene orientación en el espacio. O sea, para todos los ejes del espacio, supongamos que esto es X, Y y Z, un espacio tridimensional, la pelotita va a estar en los tres espacios de la misma magnitud porque es una esfera. ¿Ya? Esto es una esfera, no es un círculo. Esto es una esfera. Entonces, L no tiene orientación. Y de hecho lo vamos a ver al tiro. ML describe entonces la orientación en el orbital. Dentro de un subnivel, que ya vimos que eran los subniveles, SP, todo eso, ML depende del L. O sea, depende del orbital atómico que estemos hablando, o sea, depende de la forma del orbital atómico que estemos hablando, va a depender de cuánto va a valer el ML. Y tiene todo el sentido del mundo. Como le acabo de decir, el L igual a 0 es una pelota, por lo tanto su orientación espacial, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir mucho de ella? Fíjense que, para valores de L existentes, vamos a tener que 2L más 1 van a ser todos los valores enteros de ML. Siempre pasando por 0. ¿Ya? Siempre va a ser 0, valores positivos y valores negativos, necesariamente. Entonces, por ejemplo, veamos para L igual a 0. L igual a 0 es la esfera. Es la esfera. Por lo tanto, M igual a 0, nosotros sabemos que es 2L más 1. Por lo tanto, 2 por 0, 0 más 1, 1. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que tiene solo una orientación necesaria, que necesariamente tiene que ser 0. Como ya les dije, parte por 0. Todas las orientaciones parten por 0. Parten por 0. Ahí sí. Por lo tanto, ML va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que está en el plano y abarca todos los ángulos y ML igual a 0. Para un L igual a 1, un L igual a 1, ya habíamos dicho que tenía que ser, aparecía recientemente en un N igual a 2, que era un orbital P. Fíjense que el L igual a 1 va a ser 2 por 1, 2 más 1, 3. Por lo tanto, el L igual a 1 tiene 3 orientaciones necesarias, de las cuales una orientación necesariamente tiene que ser 0. Tiene que pasar por 0, y como tiene 3, bueno, tiene que ser 1 menos 1. Esa es la regla. Pasa por 0 y tiene que tener como sus pares a ambos lados, tanto positivos como negativos. Por lo tanto, L igual a 1 tiene un ML de menos 1, 0 y 1. ¿Qué quiere decir esto? El L igual a 1, nosotros dijimos que eran estos orbitales de forma como fideos. Pero estos fideos, según el ML, nos dice que tenemos 3 orientaciones diferentes. Esas orientaciones las podemos visualizar de esta manera, X, Y y Z. Nosotros podemos tener un fideíto mirando hacia arriba en el eje Y, y eso es totalmente diferente a ese mismo fideíto apuntando en el eje X. Y eso es totalmente diferente, bueno, el siguiente orbital que voy a dibujar, es totalmente diferente cuando yo lo dibujo en el eje Z, por este eje. No sé si se me entiende, pero es un orbital que va así, es un orbital que va así, y es un orbital que va así. Estos 3 orbitales moleculares distribuidos en el espacio son totalmente diferentes, y esto le da unas propiedades sumamente propias a estos orbitales. ¿Dónde nosotros vamos a ver estas propiedades tan importantes que son características de estos orbitales P, y por qué es necesario saber dónde están orientados y por qué están orientados en un plano así? Principalmente cuando nosotros hablemos de la química del carbono. El carbono es puro orbitales P, bueno, y orbitales S, pero principalmente orbitales P. Y estos orbitales P nos van a decir, por ejemplo, las síntesis químicas. ¿Por qué un átomo va a atacar, qué sé yo, por aquí, por allá, por acá? Al orbital de la molécula del carbono va a depender necesariamente de los orbitales, cómo estén distribuidos en el espacio. Por lo tanto,
P tiene 3 orientaciones que tienen que ver por los 3 ejes, justamente calza que tiene que dar en los 3 planos de los ejes cartesianos, y que son ml igual a menos 1, 0 y 1. Por lo tanto, por ejemplo, de un nivel 2, que ya sabemos que tiene un L igual a 0 y 1, vamos a tener un 2P metido por ahí, va a haber un 2S y un 2P, donde en el nivel 2 voy a tener un subnivel 2P y un 2S, donde de los 2P hay 3 orbitales 2P que son menos 1, 0 y 1. Eso quiere decir. Y como último, el número cuántico de spin del electrón, el ms. El ms tiene relación a cómo gira el electrón. Nosotros podemos suponer que el electrón es una esfera perfecta, que si uno le aplica un campo magnético, nosotros sabemos que más o menos que un campo magnético es como un imán gigante, que como el electrón tiene una carga negativa, va a tener cierto comportamiento. ¿Ya? Y ahí se hicieron un par de estudios respecto a esto y se descubrió que el electrón tiene un comportamiento. Si este electrón gira en torno a las agujas del reloj, se le coloca una flechita hacia arriba y decimos que tiene el valor de más un medio, mientras que si gira en contra de los sentidos de la aguja del reloj, tiene un valor de menos un medio. La verdad es que realmente no nos interesa en la química general por lo menos, no nos interesa mucho este tema de que hasta dónde está girando. No nos interesa mucho. La verdad es que lo único que nos va a interesar es si el valor del spin es más un medio o menos un medio, para diferentes cálculos que después se podrían llegar a hacer. Pero la simbología, esta es clave. Palito para arriba, palito para abajo, pero más que eso, nada. Como que el mundo, de hecho, el decir que el electrón es una esfera perfecta que gira, desde ahí ya, si un físico de partículas escucha decir esto, ya entramos en conflicto. Pero para los químicos no nos importa definiciones más precisas, porque con esta definición de que cómo gira el electrón, ya nos sirve para hacer toda la química que existe en el planeta. Espero que se haya entendido un poco este breve repaso de qué son los números cuánticos. Principalmente yo diría que el número cuántico principal y el de momento angular son los que más se trabajan, son los que más se hablan, y el número cuántico magnético nos va a servir después para estructurar un poco lo que son las interacciones entre sus orbitales. Próximo capítulo entonces vamos a hablar un poco de la geometría y las ciertas características acerca de estos orbitales atómicos, de cómo se ven, cómo se estructuran, cómo se orientan en el espacio. Y después vamos a pasar al electrón, cómo el electrón está metido dentro de estas figuritas. Así que espero que les haya gustado, espero que les haya servido este video. Los invito a ver los otros videos que hay en el canal acerca de reseñas a algunos libros, los vlogs que hago acerca de mi vida universitaria, etc. Vayan a chequear Instagram, perspectiva-molecular, donde voy a subir los posts de todo. La verdad estoy subiendo muchos posts de cualquier cosa, varios videos hablando cositas ahí. De darle apoyo así, un like es lo único que yo les cobro por enseñarles química. Así que espero que estén muy bien. Chao, chao.